Muy buenas tardes. Estamos en esta última clase de Solidity de la primera parte del curso, que termina la próxima semana con el último reto de Speedrun Ethereum. Y el día de hoy tenemos a Kevin Padilla de Arbitrum, quien nos va a hablar sobre cómo funcionan las Layer 2, nos va a hablar un poco sobre la teoría de lo que hay detrás de esto y también nos va a hacer un ejercicio de código. También contamos aquí con la participación, está por ahí Ana Belén, que pues nos ha apoyado de una forma fantástica durante todo este proceso. Muchas gracias, Anita, también por acercarte. Y pues el día de hoy es el día de Arbitrum para que ustedes, después de todo lo que hemos hablado durante todas estas clases de Arbitrum, lo que hemos hecho, lo que hemos desplegado en Arbitrum, con los ejercicios que se han hecho en Solidity, con los talleres de Speedrun Ethereum que ustedes han desplegado en Arbitrum, pues hoy vamos a entender mejor qué hay detrás de todo eso. Y pues ya entonces estamos cerrando, ya casi vamos a acabar, vamos a concretar temas de revisar cómo ha sido el desempeño en los quizzes, la participación en las clases. Cuenten con que ustedes van a tener la puerta abierta para la segunda parte, que vamos a iniciar, si no estoy mal, el 28 de mayo, ¿cierto, muchachos? Fue lo que finalmente hablamos con Ana María Moreno. Kevin, muchísimas gracias por tomarte este tiempo para explicarnos cómo funciona Arbitrum y qué posibilidades tenemos aquí. Así que adelante. A ustedes, muchísimas gracias por permitirme estar en este lugar, poder enseñarles un poquito sobre Arbitrum. Así que, bueno, como ya dijeron, me presento, soy Kevin Padilla, soy un embajador de Arbitrum y hoy veremos, como os había explicado, exactamente cómo es Arbitrum, algunos de los productos que ofrece Arbitrum directamente y cómo funciona el protocolo en sí. De una manera muy sencilla, muy práctica. No quiero meterlos en tantos tecnicismos porque al fin y al cabo puede terminar siendo muy complejo y prefiero mucho más que ustedes después de ello, después de darles estas explicaciones simplificadas, vayan al agujero de conejo y directamente comiencen a empaparse mucho más, sean mucho más curiosos en ello. Entonces, voy a presentar pantalla. Entonces, Arbitrum, una solución de escalabilidad en Ethereum. Ahora sí, me presento completamente. Soy Kevin Padilla, soy científico de la computación y también embajador de Arbitrum. Me pueden seguir por mis redes sociales, LinkedIn, también algunos como Farcaster, y si ustedes quieren escanear el código QR, les llevará directamente a un Linktree con más información sobre mí. ¿Qué es una Layer 2? Vale, primero vamos a hablar exactamente qué es una capa 1 y capa 2. Seguramente ya lo hayan escuchado, ya sea en el transcurso de este curso, válgame la redundancia, o lo hayan escuchado por allí en varios videos, en varias partes, y es como de capa 1 y capa 2. Es como si nos fuera una cebolla, así tipo Shrek diciendo de esa parte, ¿no? La capa 1 es la cadena de bloques base. Podría ser Ethereum o Bitcoin. Ambas cadenas de capa 1 es porque son la base subyacente donde se ha construido varias redes de capa 2. En este caso, la capa 2 es todas las chains que directamente orbitan directamente desde la capa 1. Por ejemplo, uno de los ejemplos en la parte de Bitcoin podría ser Lightning, que prácticamente es una capa 2. Aquí en Ethereum, pues obviamente es Arbitrum, que viene siendo ese servicio de capa 2. Y todo este tipo de actividades de transacciones de usuarios de la capa 1 se manda directamente a la capa 2. Ahorita explicaremos cómo va ese proceso y cómo hay diferentes tipos de consenso, por así decirlo, en los cuales se usan ese tipo de capas. Pero bueno, seguramente se han preguntado, ¿por qué capa 2? O sea, ya tenemos Ethereum, ¿para qué necesitamos otro tipo de layers y cosas así medio raras? No es necesario, ya tenemos Ethereum. Seguramente ya han escuchado anteriormente sobre el trilema de las blockchains, la cual habla, en el cual Vitalik explicó que una blockchain puede escoger dos temas de los que hay de ese trilema: escalabilidad, descentralización y seguridad. En el caso de Ethereum, ellos escogieron descentralización y seguridad. Prefieren que sea completamente descentralizado, completamente segura las transacciones y que realmente sea mucho más eficiente en esa parte. Pero ¿qué pasa? Falta la parte de escalabilidad. Seguramente hayan hecho algunas transacciones en Ethereum, en Mainnet, que seguramente les ha tardado como 6 minutos, o luego ven el precio del gas que pasa de unos $2 a tal vez 15, 20 o
en sus casos más extremos, $100. Ese es el problema principal. Entonces, ¿por qué se hacen este tipo de decisiones en Ethereum? Bueno, uno de los primeros es lucha contra la censura. Otro es la real pertenencia, que realmente aquellos NFTs, aquellas transacciones, sean completamente tuyas. Ayuda a verificar la identidad o si es algo verídico. Por ejemplo, en el caso de que ahorita explicaron de este tipo de transacciones, puede ser completamente verificable y puede ser completamente real debido a la descentralización que hay dentro del mismo sistema de Ethereum. Y obviamente, por consiguiente, la transparencia. Entonces, ¿dónde entra Arbitrum? ¿En qué parte entra Arbitrum? ¿En qué parte entran las L2 en sí? Bueno, como habíamos explicado exactamente en el trilema, Ethereum tiene la seguridad y la descentralización, mientras que Arbitrum ofrece la escalabilidad. Y bueno, después de hablar un poquito de Ethereum, después de hablar un poquito de las Layer 1 y Layer 2, ahora explicaremos bien qué es Arbitrum. Arbitrum comenzó mucho más atrás, en enero del 2015, y de hecho hay una presentación en video que ustedes pueden buscar. Lamentablemente, cuando yo tomé la screenshot, la tradujo al español, pero si mal no recuerdo es Arbitrage-Based Blockchain, en la cual podemos ver a los fundadores, Charles Guo, Frank Jian, Akis Katis, entre otros, los cuales explican directamente cómo es este tipo de, cómo se imaginaban Arbitrum al principio, ¿no? Y si nos damos cuenta, estamos hablando del enero de 2015, creo que en esa parte, si mal no recuerdo, Bitcoin apenas estaba comenzando a dar sus primeros pasitos, estaba todo bebé. Llegaron a explicar este tipo de protocolos. Unos años adelante, en el 2017, ellos sacan su white paper en el cual explican cómo va a funcionar exactamente este tipo de layers. Después de mucho tiempo, después de un gran funding de este proyecto, en 2021 llega Arbitrum One. ¿Qué es lo que nos ofrece Arbitrum One? Bueno, habíamos hablado de que las Layer 2 nos ayudan a este tipo de escalabilidad y hay algo especial dentro de Arbitrum One en el cual tiene este tipo de consensos. Es las transacciones en rollup. De hecho, Arbitrum One fue de las primeras en implementar este tipo de rollups antes que Optimism y hablaré un poquito de ello. Vamos a primero la parte de las transacciones en Ethereum. Imagínate que tú quieres enviar 3 cartas certificadas a 3 personas distintas. En una blockchain de Layer 1 como Ethereum, se cobra un cargo de envío por cada una de estas que envíes, ¿no? Se le envía a Pablito, luego a Josecito y luego a Mariana, y todas estas tienen un costo diferente y sobre todo pues puede volverse muy caro, muy lento y sobre todo si se envían al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, no sé, yéndonos un poquito atrás, seguramente ya hay gente que vio los costos de transacciones de gas en el anterior bull market, el cual fue horriblemente gigantesco, transacciones de $100, incluso, vaya, una vez creo que hasta vi una de 1000, cosas que pues tal vez para nosotros es completamente caro. Aquí comenzamos con las Layer 2. Como había explicado anteriormente, obviamente las ventajas principales es que ofrece escalabilidad, obviamente son mucho más baratos. Vamos a hablar exactamente de las roll-up para no irnos tan complejos y no tan complicado. Imagínense que en vez de enviar todas esas 3 cartas una por una, enviamos todas esas cartas en un mega sobre, el cual se envía directamente a la Layer 1. Imagínense en este caso como si estuvieran en un edificio. Tienen su edificio, el edificio Arbitrum y el edificio Ethereum, ¿no? Entonces, para poder enviar las cartas, si realmente no tuviéramos el edificio Arbitrum, pues tendrías que saber exactamente primero, enviar las cartas una por una, sobres diferentes para personas diferentes. En el caso de esa torre Arbitrum, le vamos a decir en este momento, todas esas transacciones, todas esas cartas llegan a ese edificio. Después se empaquetan y después de ello se envían directamente al edificio Ethereum, lo cual lo hace mucho más barato y mucho más rápido. Ahora, esa gran bolsa gigante realmente es un call data en el cual tiene todas las direcciones, tiene toda la información, todas las transacciones, todos los envíos dentro de esa misma, en el cual se envía directamente. ¿Tendría sentido hacer una L3? Ahorita estaba llegando el mensaje. Joan, espérate un poquito.
explicaré un poquito más adelante, lo cual también lo puede hacer un poquito interesante en las Layer 3, ahorita que estaba checando el mensaje. Por la parte de los Optimism Rollups, omití, por ejemplo, la parte de cómo se lleva el consenso, debido a que llega a ser un poquito más complejo, pero para resumirlo, realmente existen varios periodos. Un periodo en el cual se envía, un periodo de prueba en el cual, como lo dice la manera, optimísticamente se toman todas las transacciones como completamente válidas. O sea, todas se aceptan bien. Es como de ninguna transacción es falsa, ninguna transacción es mala, todo está bien, todo está genial, no pasa nada malo, lo tomo muy optimista, ¿no? Pero ¿qué pasa? Hay ciertas transacciones, obviamente el mundo no es perfecto, que a veces llegan a ser completamente falsas, ¿no? O llegas a una transacción completamente mal. Entonces hay un periodo en el cual se tiene que comprobar que todo este tipo de transacciones se realizan. Como les vuelvo a repetir, hablar de este tipo de validaciones es un poquito más complejo. Trato de reducirlo lo más pequeño posible, lo más comprensible, pero si ustedes lo quieren revisar, pueden checar igual en la página Arbitrum o incluso en Optimism, también pueden revisarlo. Como les había repetido, Arbitrum fue la primera blockchain en implementar directamente este tipo de Optimism Rollups, el cual pues sí es una parte muy fuerte de Arbitrum. Ustedes dirán, bueno, solamente queda Arbitrum One, no hay nada más, o sea, ¿qué más productos pueden ofrecer, no? Pues, ¡boom! En el 2022, Arbitrum saca Arbitrum Nova. Y ahora voy a explicar exactamente cómo es Arbitrum Nova. Dice cómo funciona a rasgos el empaquetamiento de estos mensajes, dónde se genera el ahorro y cuánto es la comunicación entre L2 y Ethereum. Va, perfecto. Estos empaquetamientos, estoy aquí omitiendo ciertas partecitas técnicas. Todos estos mensajes, después de que se hayan juntado, por así decirlos, se envían a la L1, en el cual es un smart contract, en el cual tiene todos estos movimientos y transacciones hechos, incluso se realizan árboles de Merkle directamente para poder validar todas esas transacciones hechas en L2. Ahora, en la parte de donde se genera el ahorro, como lo había explicado, es como si fuera Ethereum estuviera dando toda su seguridad y toda su descentralización, y en la parte de las Layer 2, en este caso, obviamente Arbitrum, se genera esta escalabilidad, que para poder resumir esta escalabilidad es que hay un mayor movimiento de mensajes y transacciones hechas, y el requerimiento del gas fee por esta parte es mucho más reducido. Nada más para resumirlo, es como que tú das un cachito directamente de esa transacción, como de, ok, yo coopero para mi transacción y los demás cooperan para la misma transacción en L1, el cual se envía directamente. Luego, exactamente, es como hacer una vaquita directamente. Y como la comunicación entre L2 y Ethereum, como lo había explicado, tú tienes obviamente la blockchain de Arbitrum One, Arbitrum Nova y ahorita los que hablaré adelante. Y todos estos hacen el mismo consenso. Lo que pasa es que entre nodos se envía directamente la transacción a la L1, en el cual se actúa mediante un smart contract. Al fin y al cabo, todas estas transacciones se envían a un smart contract, el cual lo reciben y se ejecuta, bueno, se guarda para que pueda ser consultado a futuro, ¿no? Es nada más como una prueba de validación en el cual dice, ok, estas transacciones existieron en mi L2. Entonces ahora hablaremos sobre Nova y su tecnología AnyTrust. Bueno, ¿en qué se diferencian uno con el otro? Ya hablamos exactamente de cómo funcionan las rollups, ¿no? De cómo todos estos mensajes se envían directamente a la L1 y prácticamente se agrupan todos estos tipos de datos mediante el Optimism Rollup. En la parte de AnyTrust es una parte muy interesante la cual crearon ellos. Después de mandar todas esas cartas directamente, básense cartas como transacciones, se van a poner muchos screenshots de cada carta sobre un sobre que se va a publicar, un recibo, por así decirlo. Cada recibo obviamente tiene un número en específico y ese número de recibo es verificado por un comité de disponibilidad de datos que retiene las copias completas de esas screenshots de las cartas, en este caso el call data de cada una de las transacciones, y el número de recibo es verificado por todos los miembros del comité individualmente y se asume que al menos 2 de ellos son honestos.
lo que lo hace la certificación de las cartas sea más barata a comparación de un optimistic rollup. Entonces, ¿cómo explicar esto? Bueno, voy a activar aquí mi punterito láser. Entonces, las transacciones se hicieron, ¿va? Se toma un screenshot de cada una de estas, todo lo que contiene esa carta, ¿no? Ese texto, ese call data. Entonces, esa copia se envía al comité de disponibilidad de datos. Es como de, el original se envía, la copia se queda con el comité. Y el comité valida completamente que de verdad esas transacciones sean completamente correctas, válgame la redundancia, lo cual lo hace mucho, bueno, lo cual se guarda esa copia, se certifican, se asume que 2 de ellos son honestos, 2 de esos, llámese nodos del comité de disponibilidad de datos, lo hace, se toma que son honestos y que de verdad siempre van a validar que de verdad sea correcto o no. Ahora, ¿qué ventajas y desventajas tiene esto? Bueno, la ventaja es que las transacciones en Nova son ultra rápidas, pero muy, muy rápidas, realmente mucho más rápidas que en One, lo cual lo hace mucho más perfecto para productos de gaming como productos de redes sociales descentralizadas, pero hay una pequeña desventaja que podría sonarles ahorita mientras les estuve explicando, que es la parte de la centralización. ¿Por qué? Porque tienes un comité de disponibilidad de datos en el cual se asume directamente que al menos 2 de ellos llegan a ser completamente honestos. Pero claro, si bien suena así como mucha centralización, realmente en esta cuestión de AnyTrust se hace de una manera descentralizada y obviamente esto se hace por código. No hay ninguna involucración de alguna persona que pueda editar esto, pueda validar o desvalidar. Realmente esto es mediante código y sumado a esto hay varios comités, nodos de comité de disponibilidad de datos, los cuales tienen que validar y los cuales tienen algo de staking para, pues obviamente recompensar a los que lo hayan hecho bien y obviamente castigar a los que no lo hicieron. Entonces, de una de otra manera, también hay, por así decirlo, económicamente, una apuesta económicamente hablando, en el cual si realmente no realizan todo esto bien, pues obviamente pierden una cantidad del token nativo que se está implicando. Entonces, lo cual lo hace mucho más descentralizado y mucho más seguro. Obviamente, cada uno tiene sus ventajas y sus desventajas. En 2023, Arbitrum saca Arbitrum Orbit, es muy, muy reciente. Y aquí es lo que había explicado anteriormente Johan, lo cual ahorita voy a explicar. Y bueno, ¿qué es un Arbitrum Orbit? Para resumirlo y no irnos tanto complejo, Arbitrum Orbit es mi chain, mis reglas. Básicamente esto. Es una manera en la cual tú puedes desplegar chains de L2 o L3 de una manera mucho más sencilla. Esto permite personalizar su privacidad, los permisos, el token fee, la gobernanza, incluso usar smart contracts, no solamente de Solidity, sino también puedes usar Rust, C, C++ y mucho más. Obviamente es tu cadena personalizada, es completamente permissionless y puedes disfrutar completamente de las funcionalidades de pruebas de fraude avanzadas y compatibilidad en EVM. No solamente esto, sino puedes implementar alguna de estas 2 tecnologías que habíamos hablado, de los Optimistic Rollups o de los AnyTrust. En este caso, como pueden ver, una Chain Orbit se puede conectar a una L1, como podría ser Ethereum, o también se puede conectar a una L2, como en este caso Arbitrum One o Arbitrum Nova, o incluso Base. También puede permitir esto. O, y esto va a sonar muy gracioso, una Orbit Chain también se puede conectar con otra Orbit Chain, haciendo ahí una matrioshka de chains directamente. Pero bueno, en esta parte también se preguntarán, como lo había preguntado Johan hace un rato, ¿no? ¿En qué nos conviene tener una L3? ¿Por qué nos conviene tener una L2 propia, no? Y la verdad, honestamente, no todos nos podemos permitir esto. Y no es en el lado económico o en el lado de nodos, sino realmente en la tecnología o, bueno, en el servicio que tú estás ofreciendo, ¿no? Por ejemplo, tal vez yo tengo un protocolo de DeFi, ¿no? Ese protocolo de DeFi, el cual le voy a llamar PatitoFi. Ahorita en este momento, PatitoFi, pues resulta que tiene unas pocas transacciones. Realmente no se mueve tanto y mi liquidity pool es muy básica.
realmente no se hacen tantos movimientos, incluso podríamos decir que nos gana directamente cualquier protocolo de DeFi que existente reconocido en el mercado. Si, por ejemplo, me quiero conectar a Uniswap, algún proveedor que hay en una ley en Arbitrum One, por ejemplo, y yo creo mi proyecto en Chain Orbit, yo podría interactuar con los proveedores, con proyectos que estén en Arbitrum One. Hablando de manera no técnica, no. Hablando de manera técnica, si es que lo implementan directamente en ciertas cositas, porque Arbitrum Orbit permite comunicarte directamente con las Layer 2 o con otra Orbit Chain, sí se podría. Es como un mensaje chain. Sí, de hecho, por ejemplo, Camelot ya se está integrando directamente a las Orbits para que esté nativamente ahí también. Exacto. Entonces, por esa parte también es como que si todavía no lo tienen implementado directamente Uniswap o no lo tienen implementado todavía, no se puede. Si ellos lo implementan, sí se puede completamente. De acuerdo. Vale, muchas gracias, querida. Entonces, para sintetizar todo, mi proveedor que se encuentra en Arbitrum One debe estar también desplegado en Orbit para poder consumir sus servicios. Sí, tu proveedor directamente tiene que estar en Orbit y después de Orbit ya tiene esa comunicación directa con Arbitrum One o Arbitrum Nova, o en su defecto, como había explicado, directamente en la otra Orbit Chain. Se pueden comunicar completamente. Muchas gracias. Regresando a PatitoFi. ¿Qué pasa si resulta que PatitoFi realmente tiene mucho liquidity pool? Resulta que las transacciones se hacen a diario. Prácticamente es muy, muy inmenso, ¿no? Yo podía comenzar a reflexionar y decir, bueno, ¿qué tal si hago una chain exclusivamente para este tipo de transacciones? Y no solamente esto, sino que permito que crea un ecosistema dentro. De hecho, apenas, también tomando un pequeño ejemplito, Atsuki apenas lanzó su propia chain, la cual, si no mal recuerdo, y si Ana me corrige, se llama Anime Chain, si no mal recuerdo. Sí, Anime Chain. Y van a sacar su Anime Coin. Prácticamente generando este tipo de ecosistemas, no solamente involucrando a Atsuki, sino cualquier tipo de proyectos relacionados en anime, por así decirlo. No solamente... Oigan, de hecho, perdón, adelante. No, no te preocupes. Un mensaje súper rápido. Si Azuki, el equipo de Azuki donó un NFT al Arbitrum DAO, entonces hicieron un NFT especial personalizado que se llama Arzuki y de hecho es gratis de mintear, solamente tienen que pagar los fees de la plataforma, que creo que son $3, y esos $3 se van a ir a la Arbitrum DAO. Entonces lo pueden mintear ahora, tienen 20 días para hacerlo. Déjenme, les mando el link. Ya, adelante, Kevin, lo siento. Sí, no te preocupes. Igual también otro, Bored Ape, si recuerdan que ellos sacaron su ApeCoin, también lanzaron una propuesta para poder generar su propia chain basada en las Orbit Chains de Arbitrum. Esto es igual para crecer mucho más el ecosistema relacionado a esto de Bored Ape Yacht Club. Entonces, la respuesta a chiquito y sintetizando, si realmente vale la pena o no generar una L3, depende de tu solución. Si, por ejemplo, yo soy una empresa y a lo mejor quiero usar este tipo de tecnologías blockchain para, por ejemplo, rastrear, no sé, cómo van los envíos o realmente cómo va mi proceso de producción, puedo generar este tipo de Orbit Chains con una privacidad completamente cerrada y que solamente cierto tipo de wallets puedan acceder a este tipo de datos. Si a lo mejor soy un proyecto gigante de NFT, de DeFi, de gaming, que realmente pues se pueda beneficiar porque hay un montón de transacciones o realmente el ecosistema o mi comunidad es mucho más grande, puedes usar este tipo de layer 3 porque realmente puede permitirse generarse mucho más nodos y por lo tanto pues generar este tipo de utilidad. El proceso de un L3 es, tengo las transacciones, en un momento corto esas transacciones, tengo ese corte y envío todas las transacciones a un smart contract en mi L1 o en el caso de una Orbit Chain a mi L2 o en el caso de una Orbit Chain a la otra Orbit Chain, ¿no? Entonces, ¿dónde se hacen estos mensajes? Bueno, en la comunicación de esos mismos smart contracts. Entonces, hay una función
en el cual permite directamente este envío de mensajes. Entonces, yo estoy en esta Orbit Chain y a lo mejor, no sé, quiero pasar 5 de Chaincoin, porque así se llama esa chain que vamos a darle de ejemplo, a IT de Arbitrum One. Entonces, mando ese mensaje, directamente hay un smart contract que bloquea estos datos y se envía el mensaje al smart contract que está desplegado en Arbitrum y le está diciendo, oye, envíale al smart contract que está desplegado en Arbitrum toda esta cantidad de IT. Pero en el caso de las Orbits o en el caso de la L2, mediante nodos se realiza este tipo de comunicación en el cual se envía mensajes a los smart contracts. Bueno, permite crear tu propia chain, en el cual dependiendo de tu uso y dependiendo de los usos que se le vaya a dar, puedes personalizarla completamente a tu gusto. Hay una comunicación entre la L2 o L2 en chains de Orbit mutua. Es completamente bidireccional. Aquí vamos a las partes de comparaciones entre los tres, entre Arbitrum One, entre Arbitrum Nova y entre Arbitrum Orbit. Igual ahí nos está diciendo la cuestión de ahorros de gas. Eso está un poquito desactualizado porque ya con la parte de blobs es mucho, mucho más económico. Yo diría que el doble o el triple. Así que por esta parte multiplíquenlo por 3. La capacidad, el tiempo de confirmación promedio, también el caso típico de usos y la gobernanza. La cuestión de Arbitrum One y Arbitrum Nova, todos estos tipos todo este tipo de gobernanza, todo este tipo de acciones que se quieran realizar on-chain para modificar ciertos procesos entre Nova y One pasan por la Arbitrum DAO, en la cual todo esto se realiza para ver exactamente qué funciones extra se pueden agregar directamente. Claro, ahorita seguramente se estarán preguntando, bueno, les das mucha libertad al Arbitrum DAO en permitir todo este tipo de votaciones para mejorar estas chains, pero ¿qué pasaría en el caso de que a lo mejor se vote de una manera maligna y obviamente llegue a fallar alguna de estas nuevas implementaciones, ¿no? Hay un comité de seguridad en el cual se encarga directamente de poder, de pánico completamente, yo lo digo como de pánico, porque en el momento que se realiza algún tipo de transacciones de votación en el cual realmente pueda afectar o que ya esté afectando en su momento, este equipo de seguridad puede ir directamente a poder arreglar este tipo de situaciones. En el caso de Orbit, como esta es una chain completamente personalizada, la gobernanza tú la realizas de la manera que tú decidas. Tú puedes realizarlo mediante una DAO que sea completamente permissionless, que a lo mejor nada más haya un grupo de personas en los cuales puedan modificar sí o no este tipo de chain en las implementaciones. Es a tu decisión, ¿no? Y no solamente eso, sino que también lo puedes actualizar en el futuro. A lo mejor tú dices, bueno, ahorita por el momento quiero que sea permissionless, pero después en un futuro puedo implementar una DAO que vote cómo se va a mejorar mi chain, ¿no? Se puede hacer directamente. Otra cosa que también había explicado, y si vieron el slide anterior, estaba hablando de construir contratos inteligentes mediante Rust, C y C++. Y esto es posible gracias a Arbitrum Stylus. Creo que la mayoría de los que estamos aquí, probablemente algunos de nosotros somos programadores desde un principio, ¿no? Computólogos, a lo mejor aprendieron de una de otra manera. Y seguramente les pasó que ahorita durante el uso de Solidity, una disculpa, se les complicó mucho. Era como de, oye, aquí no hay variables flotantes, ahora ¿cómo puedo arreglar esto? Oye, ¿cómo puedo implementar esto de manera nativa? Antes aprendía con C que realizaba de esta manera, o Java, o Rust, o cualquier tipo de lenguaje, ¿no? Y ahora se me complica mucho, ¿no? Y para algunos, pues llega a ser mucho, mucho más fácil de entender, otros resulta ser mucho más pesado, sobre todo cuando estamos hablando de compañías en las cuales pues a lo mejor quieren implementar este tipo de tecnologías, pero lamentablemente por recursos o por tiempo no pueden mandar a sus developers a aprender Solidity, ¿no? Stylus soluciona este tipo de problemas. Esto
permite usando dos máquinas virtuales por separado. El famoso WebAssembly o WASM y la Ethereum Virtual Machine, la EVM. Esto permite, mediante WASM, crear contratos inteligentes en C, C++, Rust, Solidity, cualquier tipo de lenguaje que pueda permitir la comunicación entre WebAssembly y, bueno, se pueda compilar directamente del lenguaje de programación a WebAssembly. Pero aquí va la parte muy interesante. Seguramente han visto que en otras chains sí se puede permitir varios tipos de lenguajes en una sola chain. Pero ¿qué pasa? Muchas veces llega a ser muy diferente la manera de que la implementas en uno con el otro. Tal vez, por ejemplo, no sé, ahorita pensando, creando una situación en la cual sea de EVM, ¿no? A lo mejor para poder crear en Rust, la declaración de las address es muy, muy diferente, la tienes que traducir de una manera muy extraña, ¿no? O a lo mejor, como no existen variables UINT 256, por así decirlo, tú tienes que generarlo de otra manera, o tú tienes que hacerlo de otra manera, y tienes que hacer un montón de piruetas para generar un smart contract que apenas se pueda comunicar con otros smart contracts desplegados que eran de Solidity. Y ese es un gran problema porque al fin y al cabo, pues, limitas mucho la manera de codificar y limitas demasiado en esa parte. En el caso de Stylus, permite que la EVM y la WebAssembly se comuniquen uno con el otro. Es decir, que prácticamente de una manera nata puedas comunicarte, por ejemplo, con un RC20 que haya sido desplegado mucho, mucho más antes en Solidity, pero usando Rust o C. Y no solamente eso, sino que también las librerías que hay para C, C++, Rust y próximas futuras librerías, realmente se tiene esa declaración de variables nata para las variables que siempre se usan en Solidity. Y no solamente eso, sino también permites mucha más creatividad programabilística en cosas como podría ser Rust o C. Así pensándolo de una manera muy loca, tal vez, no sé, tal vez puedas implementar cosas así pensándolo locos como inteligencias artificiales que simplemente puedas, mediante un sistema de DeFi, hacerte ciertos movimientos para Liquidity Pool, cosas así locas que ahorita estoy pensando, pero que realmente se puedan generar en C, en Rust, que limita completamente Solidity. Obviamente también dependiendo del gas, pero ahí sí no entraremos en muchos detalles por esa parte. Sí, Kevin, tremendo. O sea que ese motor WASM Assembly se conecta con el EVM, o sea, eso quiere decir que yo despliego utilizando, no sé si C++ en el WASM Assembly, lo puedo desplegar, quedaría desplegado, por ejemplo, en Arbitrum One o en Arbitrum Nova, o dónde queda desplegado, en qué redes, que todavía no, como que no me cabe en la cabeza verlo desplegado en las que son tipo EVM. ¿Tú me podrías ayudar a aclarar esa duda? Sí, bueno, primero antes que nada, de hecho apenas está comenzando a generar el desplegamiento de Stylus en One y en Nova, si no mal recuerdo. Antes eras en una tipo testnet, la cual tú podías probar esto. Primero antes que nada, yo creo que voy a tener que usar un lapicito. Estas son completamente separadas en esta parte, la cual tú despliegas, ¿vale? Tú tienes la IBM y el WebAssembly por separado, ¿ok? Entonces, tú despliegas, creas el smart contract en C o en Rust y simplemente el WebAssembly genera el bytecode, el cual puede comunicarse con la IBM. Al fin y al cabo, yéndonos un poquito en la parte computacional, tú tienes tus ejecutables, ¿no? Tu .exe. Y al fin y al cabo, no importa el lenguaje que tú estés programando, a lo mejor yo lo programé en Java, a lo mejor yo lo programé en C, a lo mejor me dio la loquera y dije, bueno, voy a hacerlo en Kotlin, ¿no? Al fin y al cabo, el lenguaje de programación que tú usas no importa mucho, porque al fin y al cabo lo que importa es cómo se compila y cómo se genera ese bytecode, esos ceros y unos. En el caso de nosotros, para la CVM, es todos esos datos hexagesimales, ¿no? ¿Qué pasa? Entonces, se despliega por separado dentro de la misma chain. Es como, pues sí, que es como un tipo instalar un .exe en la blockchain, por así decirlo.
en el cual ya permite este tipo de compilación. Ahora, en el caso de los bytecodes, simplemente después de compilarse mediante el WebAssembly, simplemente se compila y se genera el bytecode semejante a lo que la IBM podía interpretar y viceversa. El WebAssembly puede verificar todos esos bytecodes que se generan directamente desde la IBM. Lo que importa demasiado para permitir este tipo de comunicaciones es el bytecode que se compila al final. Y la implementación es simplemente, para ponernos en palabras más simples, es como si metieras una actualización a la chain. No sé si con eso solucionó esa pregunta. Sí, sí, me solucionaste la duda. Muchas gracias, Kevin. Y dato, en la parte 2 del curso vamos a tener una clase sobre Stylus. La fecha está por confirmar, pero para que vayan viendo. Y aprovecho que hay algunos que preguntan que si, por ejemplo, se puede Python, Go, Prolog o que otros, además de C, C++ y Rust. Ok, por la parte de Stylus, hasta ahora, por el momento, Rust, C++, C y hasta ahí. Pero realmente se puede implementar otros tipos de lenguajes, porque al fin y al cabo todo este tipo de implementaciones pues se puede compilar directamente desde WebAssembly. Lo que pasa es que pues este tipo de compilaciones de manera nativa se tienen que hacer mucho desarrollo. No solo en la parte de cómo se va a compilar para bytecode, sino cómo va a interpretar ese lenguaje de programación directamente a algo parecido a la IBM, ¿no? Al fin y al cabo, WebAssembly, como les había explicado, simplemente lo compila bytecode, el cual es compatible con IBM. Entonces, es mucha investigación, mucho desarrollo para que se pueda generar otros tipos de lenguaje. Pero al fin y al cabo, de una de otra manera, como es un tipo de lenguaje, bueno, es un tipo de compilador Turing Complete, al fin y al cabo, no importa qué tipo de lenguaje tú uses, todos estos lenguajes, al fin y al cabo, se compilan en comandos de bajo nivel, en el cual, al fin y al cabo, pues en nuestro caso de la IBM, esos lenguajes de bajo nivel, ese bytecode, simplemente lo podemos reinterpretar al lenguaje que nosotros queramos. Sería interesante verlo en JavaScript o TypeScript por los lenguajes de estándar web. De hecho, si no mal recuerdo, se está desarrollando por esa parte, si me corrige por ahí Ana, de JavaScript y TypeScript, creo, si no mal recuerdo, pero igual, ahorita los que sí se pueden implementar completamente es C, C++, Rust, por lo mismo de que llegan a ser lenguajes de muy bajo nivel. Entonces, por esa situación de ser lenguajes de muy bajo nivel, por así decirlo, muy más sencillo de implementar. No digo que sea casi coser y cantar, pero por esa misma naturaleza de ser bajo nivel, es mucho más fácil de implementar, porque al fin y al cabo, lenguajes de alto nivel como JavaScript o TypeScript, al fin y al cabo pasan de un proceso de que tienes el compilador de JavaScript y luego se compila en un lenguaje de bajo nivel. Después del bajo nivel ya tienes el código ejecutable, ¿no? El bytecode, en nuestro caso. Sí, exactamente, también por eso mismo, porque al fin y al cabo, pues llegan a ser mucho más eficientes y al fin y al cabo, como son de bajo nivel, es mucho más fácil de controlar el cómo se va a responder este tipo de bytecode al final. Brutal, brutal. También hacía yo mi pregunta porque otra blockchain por ahí que hay que trajo unos temas de privacidad, tienen también un WASM, también tienen IBM, pero no los conectan. Entonces esto es como que brutal, es impresionante, me encanta. Sí, básicamente esto también lo que me sorprendió mucho de Arbitrum por esa parte, porque realmente hasta ahora Arbitrum Stylus es el único producto, porque realmente no podemos decir que es una blockchain, es simplemente un producto porque se puede implementar también entre las blockchains sin ningún problema y bien compatibles, el cual de una manera se pueden comunicar la IBM con el bytecode de IBM con el bytecode de WASM sin ningún problema. Eso es lo que está genial y está cool por esa parte, porque realmente, como lo había dicho, ¿no? No solamente onboardeas a un montón de desarrolladores que ya conocen C, C++ o Rust o en un futuro otros tipos de lenguaje, sino que simplificas o haces que la curva de dificultad para poder desarrollar en blockchain sea mucho más baja. Y eso es lo que la hace mucho más cool y mucho más genial por esa parte.
este es mi último slide. Y bueno, voy a dejar un pequeño espacito de preguntas y respuestas. Entonces, dudas, preguntas, quejas, sugerencias, no hay problema. ¿Les gustó? ¿Me quieren lanzar un zapato? Díganmelo. Fantástico. Adrián por ahí levantó la mano. Yo le voy a dar la palabra, pero antes de darle la palabra, entonces voy a dar la palabra clave de la clase de hoy. Es ETH34, para que la pongan en el formulario. El formulario ya está abierto para que entren por el Moodle y la puedan poner. Por ahí dicen que muy buena info. Quisiera otros anuncios parroquiales. Bueno, si hace unos minutos les compartí por Discord, o les estaba comentando sobre la solución a lo que no pudimos terminar de hacer la sesión pasada del speedrun. Pues hacer un DEX es complejo a nivel matemático, a nivel de código, se une en todo, y además es largo. Entonces yo les había prometido que iba a grabar un video haciendo todo el resumen, pero se estaba haciendo demasiado largo, se estaba complejizando porque también tocaba tirar un poquito de TypeScript. Entonces iba a quedar un video muy pesado, muy largo y con muchos problemas de edición. Entonces lo que hice de manera alternativa va a hacer una guía paso a paso de la mitad que nos faltó, y también les dejo un link recomendándoles una explicación sobre Uniswap por si de pronto no han entendido bien lo que es una liquidez, una piscina, un swap. Lo explican muy bien ahí, entonces podría ser una buena manera de entender más a fondo el tema del DEX. Y también compartí el contrato solucionado con todas las líneas comentadas en español para que también tengan el paso a paso de cómo fue solucionado. Yo les recomendaría, por última cosa, es que cuando vayan al reto del speedrun, hagan la traducción directamente al español para que no se pierdan ningún concepto o alguna palabra clave durante la explicación de la parte de liquidez. Entonces, todo esto que acabo de decir está escrito en Discord, pero es para dejar constancia de que se encontró una solución mucho más amigable, mucho más rápida, de solo dos páginas, que un video de más de 2 horas, con bastante matemática y explicación enredada. Vale, dale Adrián, puedes abrir el micrófono. Gracias, Kevin, maravillosa presentación, estuvo bastante interesante, está muy bueno el tema. Yo creo que es un poquito redundante, pero digamos, Stylus en sí, el objetivo final va a ser acoger a todos los lenguajes de programación, o solamente se van a enfocar en acoger a todos los que sean compilados en sí. Ok, buena pregunta. Esa es muy interesante. Vale, por esta parte, realmente, así como que digamos framework, si es que se desarrollan enfocados a desarrollo en IBM, por así decirlo, en desarrollo en Stylus, sí se podrían crear. En esa cuestión, pues obviamente debe haberse librerías, debe haber todo este tipo de detalles, porque al fin y al cabo no es como Solidity, que Solidity al fin y al cabo fue desarrollado y enfocado completamente a desarrollo de smart contracts para IBM, ¿no? En esta cuestión, simplemente es implementar, válgame la redundancia, ciertas librerías, las cuales tú tienes que exportar para que entonces tú puedas trabajar en ese tipo de lenguajes de programación. Y nada más la única cuestión sería simplemente seguir los pasos en los cuales puedes subir ese smart contracts para que directamente se pueda convertir, bueno, ese bytecode se pueda subir directamente a tu L3 o L2 que ya tiene habilitado el Stylus. No sé si con eso respondí tu pregunta, Adrián. Sí, perfecto. Muchas gracias, Kevin. Buenísimo.